Anoche volviste a sentir que la cama se movía, y no se lo dijiste a nadie porque ya son las 3 de la mañana, y ya sabes de memoria el procedimiento completo, que consiste en poner la mano abierta sobre el colchón y después buscar en la oscuridad la lámpara del techo para ver si el bombillo oscila y la lámpara está perfectamente quieta como anoche y como antenoche, y la persona que duerme a tu lado respira tranquila y no sintió absolutamente nada, y no la despiertas, porque ya sabes lo que te va a contestar, y es que ya pasó, y que fue hace días, y que estás exagerando, y sobre todo, porque llevas toda la semana repitiéndote a ti mismo una frase muy fea que dice que tú no tienes derecho a estar así, ya que tu casa no se cayó y no se te murió nadie, y tú saliste caminando de ahí mientras hay gente que ni siquiera salió. Y entonces te tragas eso, y te quedas mirando el techo hasta que amanece. Quiero que sepas antes que nada 3 cosas. Y la primera es que no estás enloqueciendo, y la segunda es que no estás exagerando ni un poquito, y la tercera es que eso que te pasa tiene nombre técnico desde 2014 y tiene estudios detrás con miles de personas medidas una por una, y hay incluso un detalle que probablemente te va a poner la piel de gallina. Y es que la probabilidad de que te esté pasando sube bastante si ese lunes estabas en un tercer piso o más arriba, porque tu cerebro no se rompió esa mañana y no está fallando ahora. Y lo que está haciendo cuando sientes moverse una cama que no se mueve es un cálculo perfectamente lógico y bastante antiguo, que te voy a explicar completo en unos minutos, y que probablemente te va a quitar un peso enorme de encima esta misma noche, pero para que ese dato te sirva de verdad, primero tengo que llevarte de vuelta al lunes y a un detalle de esa mañana que tú no alcanzaste a ver, porque hay un error en todo lo que te enseñaron sobre el miedo, y no está en el qué, sino en el cuándo, y es un error de reloj, y una vez que lo ves, ya no lo puedes dejar de ver, y explica por qué no reaccionaste como creías que ibas a reaccionar, y explica por qué aquello se te hizo eterno. Y explica también por qué llevas 4 noches vigilando una lámpara, y por qué la persona que tienes al lado no vigila nada, y vamos a mirar 3 relojes distintos. Y el primero es el del cuerpo que se adelanta al sentimiento, por razones que tienen que ver con la arquitectura física de tu cabeza. Y el segundo es el de la memoria que escribe la duración de las cosas después de que ya terminaron. Y el tercero es ese que sigue andando dentro de ti a las 3 de la mañana, y que es el que de verdad viniste a resolver hoy, aunque todavía no lo sepas. Vuelve entonces al lunes a las 7:34 y ponte otra vez en la ducha con el agua demasiado caliente como siempre y el vapor pegado al espejo y un ojo cerrado, porque tenías jabón adentro y los 2 pies descalzos sobre un piso mojado que ya de por sí resbala cuando no pasa nada. Y entonces los frascos de la repisa empiezan a golpearse entre ellos, con un ruido de vidrio pequeño y ridículo, hasta que el primero se revienta contra el suelo a un palmo de tu pie. Y lo que quiero que veas de esa escena no es el ruido ni el frasco, sino algo que ocurrió medio segundo antes, y que tú no pudiste ver porque tenías el ojo cerrado, y es que tu mano izquierda ya estaba completamente plana contra el azulejo de la pared, empujando con fuerza, y con los 5 dedos separados, como una estrella de mar. Y tú no decidiste eso en ningún momento, y no lo pensaste, y no te diste ninguna orden. Tu mano llegó antes que tú. Y ahí está lo verdaderamente raro de esa mañana, porque en ese instante, el miedo todavía no existía en ninguna parte de tu cuerpo. Y el miedo llegó después y llegó claramente tarde, y llegó cuando ya llevabas 3 o 4 segundos sosteniéndote de una pared, con el corazón haciendo algo que no reconocías. Y recién ahí, sentiste esa cosa fría que baja desde el esternón hasta el estómago. Y recién ahí, supiste que tenías miedo. Y esto contradice de frente lo que todos damos por sentado, porque nos vendieron el miedo, como si fuera el motor de la reacción, y como si primero sintieras terror y por eso te movieras, cuando resulta que es exactamente al revés, ya que el cuerpo se mueve primero y el miedo aparece después para informarte de algo que tu organismo ya resolvió sin consultarte y sin pedirte permiso y sin esperar tu opinión al respecto. O sea que el miedo no te salvó esa mañana, porque cuando el miedo apareció, tú ya estabas agarrado de la pared. Y eso no significa que el miedo sea inútil, sino algo mucho más incómodo, que vamos a desarmar ahora mismo, empezando por el órgano que se enteró del terremoto antes que todos los demás, y que no fueron tus ojos ni tus oídos, sino 3 canales diminutos llenos de líquido que tienes metidos dentro del cráneo justo detrás de cada oreja. Ese sistema tiene un solo trabajo, que es decirte dónde queda la vertical, y tiene un defecto de fábrica muy elegante, y es que no puede distinguir entre que te muevas tú y que se mueva el mundo, porque físicamente las dos cosas producen la misma aceleración sobre los mismos sensores, y por eso cuando el piso se mece despacio, tu cabeza propone primero la explicación que ha sido cierta durante toda tu vida, y esa explicación es que el problema eres tú, y es la misma confusión que sientes en un bus detenido cuando arranca el bus de al lado, y durante medio segundo jurarías que el que se mueve eres tú,
Y por eso muchísima gente contó después que su primer pensamiento no fue terremoto, sino que le estaba bajando la presión, porque el aparato que detectó el sismo antes que nadie es exactamente el mismo aparato que te avisa cuando te vas a caer. Y mientras tu conciencia seguía ocupada con esa hipótesis del mareo, otra parte de tu cerebro ya había resuelto el asunto por una ruta completamente distinta que el neurocientífico Joseph Ledoux, de la Universidad de Nueva York, describió hace décadas, y que consiste en que la información que entra por tus sentidos no viaja por una sola carretera, sino que se parte en dos caminos, que salen del mismo punto y llegan al mismo destino, a velocidades muy diferentes, y el primero es corto y sucio y va casi directo desde el tálamo hasta la amígdala, con una versión borrosa y de baja resolución de lo que está ocurriendo. Y el segundo sube hasta la corteza y se toma el tiempo necesario para averiguar qué es exactamente eso que se movió. Y por eso cuando ves una manguera enrollada en el pasto, tu cuerpo salta primero, y solo un instante después, tu conciencia te informa muy amablemente que era una manguera. Y aquí viene la parte que el propio Ledoux lleva años intentando corregirle al mundo entero, porque la amígdala se hizo famosa como el centro del miedo. Y él insiste en que eso está mal, ya que la amígdala dispara circuitos defensivos que funcionan sin conciencia y sin ningún sentimiento de por medio. Mientras que la sensación de tener miedo es otra cosa distinta, que tu corteza ensambla después, con la información que le va llegando poco a poco y traducido a tu ducha. Eso significa que la mano contra el azulejo la puso el camino corto, y el miedo lo escribió el camino largo, y por eso el orden real fue mano primero y miedo después, y por eso no recuerdas haber tomado esa decisión, ya que nunca la tomaste tú, y por eso tanta gente jura que no hizo absolutamente nada, cuando en realidad su cuerpo hizo bastante, y simplemente no le pasó el reporte a tiempo. Y si el miedo llega después, entonces aparece una pregunta seria que es, ¿para qué sirve el miedo? Y la respuesta más clara que tenemos hoy viene de una mujer a la que los investigadores llaman SM, y que tiene una enfermedad genética muy rara, llamada Urbach-Witte, que le calcificó las dos amígdalas y la dejó con el resto del cerebro funcionando perfectamente y sin una sola gota de miedo hacia el mundo exterior. Y los investigadores de la Universidad de Iowa la llevaron a una tienda de mascotas exóticas, y ella agarró las serpientes y quiso tocarle la lengua a una, y tuvieron que detenerla y la llevaron a una casa embrujada, donde terminó asustando ella a los actores, y en su vida real la habían amenazado con un cuchillo en el cuello, y no corrió, ni gritó, ni sintió nada que se pareciera al pánico. Hasta que en 2013, un equipo encabezado por Justin Feinstein probó algo distinto, porque en vez de amenazarla desde afuera, la amenazaron desde adentro, y le pusieron una máscara y le hicieron inhalar aire con 35% de dióxido de carbono, que es una concentración que le informa a tu tronco cerebral que te estás asfixiando, y la mujer que no le temía a nada entró en pánico completo, y se arrancó la máscara con las dos manos diciendo que no podía respirar. Y hay un dato enterrado en ese experimento que casi nadie menciona y que es el más importante de todos para lo que te pasó a ti. Porque antes de la inhalación, mientras los investigadores preparaban los equipos delante de ella, su cuerpo no mostró casi ninguna respuesta anticipatoria, y los demás participantes sí sudaban, y se les aceleraba el corazón viendo venir la máscara, y ella no mostraba prácticamente nada de eso. Ahí está el oficio verdadero de la amígdala, y no es sentir miedo, sino anticipar, y es un sistema construido para detectar la amenaza, mientras todavía viene en camino, y prepararte con segundos de ventaja antes de que el problema llegue hasta tu cuerpo, y funciona muy bien, con perros y con carros, y con desconocidos en un callejón oscuro, y ahora aplícalo a un terremoto, y vas a entender de una vez por qué te sentiste tan torpe ese día, porque un sismo es probablemente la única amenaza grande que existe, sin ninguna señal previa, que anticipar ya que no hay olor, y no hay sombra, y no hay ruido antes del hecho, y no hay absolutamente nada que tu sistema de anticipación pueda agarrar. Así que tu amígdala no llegó tarde por debilidad tuya, sino porque le pediste lo único que no sabe hacer. Y eso explica algo que viste en la calle esa mañana, y que quizá te hizo sentir todavía peor, y es toda esa gente temblando y llorando en el andén media hora después, cuando ya no se movía nada, porque el miedo no viene a evitar el desastre, sino a procesarlo y llega cuando por fin hay tiempo de sentirlo. Y ese temblor de manos que tuviste a las 8 de la mañana era tu cuerpo cobrándote la factura de un trabajo que ya estaba terminado. Vamos al segundo reloj, porque casi todo el mundo dijo la misma frase ese día, y fue que aquello duró una eternidad. Y el Servicio Geológico Colombiano tuvo que salir a aclarar que sus instrumentos habían registrado entre 90 segundos y 2 minutos cerca del epicentro, y que la percepción de la gente no coincidía con el registro. Y esa diferencia no es un asunto de gente exagerada, sino algo que alguien se tomó el trabajo de medir. Y en 2007, unos investigadores encabezados por David Eagleman se llevaron a un grupo de voluntarios a una torre de caída libre en Dallas, donde uno cae de espaldas, 31 metros, sin cuerda, hasta una red, y les amarraron a la muñeca un aparato al que llamaron cronómetro perceptual, que muestra unos números parpadeando tan rápido
que se ven como una mancha de luz, salvo que tu percepción se acelere de verdad. La lógica era limpia, porque si el miedo realmente pusiera el mundo en cámara lenta, entonces durante la caída, esos números tendrían que volverse legibles, y los voluntarios cayeron aterrados a más de 100 kilómetros por hora y no lograron leerlos ni una sola vez, mejor que en el suelo. Y sin embargo, cuando les preguntaron después cuánto había durado su propia caída, la estimaron alrededor de un 36%, más larga que la caída de los demás, y el tiempo no se estira. Y lo que ocurre es otra cosa bastante más elegante, porque bajo amenaza, tu cerebro sube brutalmente la densidad con la que graba y guarda muchísimos más detalles por segundo, y después cuando revisas ese archivo tan cargado, tu cabeza aplica una regla muy simple que dice que si hay tanto material, entonces debió haber durado mucho, y así fabrica la eternidad hacia atrás. Tu temblor no duró más para ti, sino que quedó escrito más denso que cualquier otro minuto de este año, y por eso puedes escribirme el color exacto del agua y el ruido preciso del frasco, reventándose mientras no tienes ni idea de qué hiciste el jueves anterior. Y por eso cada vez que lo cuentas, parece más largo, y no estás mintiendo, ni adornando nada, sino leyendo un archivo con demasiada información adentro. Y ahora sí, volvamos a las 3 de la mañana, y a esa cama que se mueve sin moverse. Porque después del terremoto de Japón de 2011, los japoneses empezaron a llamarlo Jishin-Yoi, que se traduce más o menos como borrachera de terremoto, y en 2014, un equipo encabezado por Yasuyuki Nomura lo definió formalmente como síndrome de mareo post-terremoto. Y desde entonces se ha documentado en Japón y en Turquía y en Nepal después de cada sismo grande. Y los números no son pequeños porque en un estudio hecho tras los terremotos de Kumamoto de 2016, le preguntaron a más de 4.000 personas sanas y más de 1.500 reportaron exactamente ese mareo fantasma, y encontraron además ese detalle tan concreto que te mencioné al principio, y es que la probabilidad subía si en el momento del sismo estabas en un tercer piso o más arriba, y también si eras propenso a marearte en los carros. Y lo que hace tu cerebro en esos episodios no es enloquecer, sino algo muchísimo más lógico, porque volvió a revisar una cosa que llevaba décadas enteras sin revisar ni una sola vez. Y para que entiendas el peso real de eso, necesito que retrocedas mucho más atrás de lo que estás pensando y que llegues hasta el experimento más largo y más obstinado que hiciste en toda tu vida y que ejecutaste alrededor del primer año de edad. Nadie te lo enseñó con palabras y lo resolviste con el método bruto de intentarlo miles de veces, porque te parabas y te caías y te volvías a parar y te golpeabas la cabeza contra los muebles y llorabas y lo volvías a intentar durante meses enteros hasta que tu cerebro reunió evidencia suficiente para archivar una conclusión. Y esa conclusión fue que el suelo aguanta, y desde ese día dejó de comprobarlo para siempre. Y esa es la primera cosa que demostraste en tu vida, y es también la más profunda de todas, porque encima de ese archivo construiste caminar y correr, y bailar y dormir. Tranquilo. Y el lunes a las 7:34 de la mañana, ese archivo quedó marcado como no confiable, y por eso tu cerebro reabrió el experimento que había cerrado hace 30 o 40 años. Y ahora lo está corriendo otra vez en segundo plano mientras tú intentas dormir. Así que no estás traumatizado, sino recalculando, y no estás roto ni débil, sino midiendo otra vez algo que llevabas toda la vida dando por cerrado. Y ahora te dejo una pregunta que no te voy a responder y que quizá te acompañe unos días. Y es ¿qué otras cosas diste por demostradas? Hace tanto tiempo que ya ni siquiera las revisas. ¿Y cómo cambiaría tu manera de caminar por el mundo el día que una de esas también se moviera debajo de ti? Y volvamos al primer reloj, porque esa mano contra el azulejo merece que la mires distinto, ya que no fue valentía, ni fue cobardía, ni fue miedo, sino un sistema muchísimo más viejo que el miedo, trabajando a una velocidad que tu conciencia jamás va a alcanzar. Y reclamarle a alguien por no haber sentido miedo a tiempo es como reclamarle por no haber escuchado el trueno antes del relámpago. Y el segundo reloj trae un regalo escondido adentro, porque si tu cerebro graba con esa densidad justo en los momentos de amenaza, entonces cualquier cosa que le pongas enfrente durante esos segundos se va a grabar con esa misma fuerza. Y por eso quien tiene una sola acción concreta y ensayada, la recuerda después con una nitidez brutal, mientras que quien solo tenía información suelta, guarda una mancha borrosa y larguísima que no le sirve de nada. Y el tercer reloj es el que de verdad quiero dejarte, porque a ese piso no vuelves gratis, y no vuelves solo con el tiempo, sino que se reconstruye exactamente igual que se construyó la primera vez, y eso significa volver a poner peso encima a propósito, y caminar la casa y tocar la pared, y quedarte quieto, sintiendo que no se mueve, hasta que tu cerebro junte otra vez evidencia suficiente para cerrar el archivo. La única diferencia con la primera vez es la memoria porque cuando tenías un año, aquello te tomó meses, y no recuerdas un solo día de todo ese trabajo, mientras que esta vez vas a recordar cada paso, y vas a saber perfectamente qué estás haciendo.
Y por eso quiero que lo pienses de esta manera durante las próximas semanas. Y es que a ti no te tocó un terremoto, sino que te tocó aprender a caminar 2 veces. Y ahora dime 2 cosas en los comentarios porque me importan de verdad. Y la primera es, ¿cuántas noches llevas sintiendo que la cama se mueve? Y sobre todo, si se lo dijiste a alguien o si te lo guardaste, por miedo a que te dijeran que estabas exagerando. Y la segunda es en qué piso estabas. Exactamente ese lunes a las 7:34, porque quiero ver si aquí también aparece lo del tercer piso. O si eso solo les pasa a los japoneses. Y si esto te quitó un peso de encima, quédate por aquí porque el próximo video va sobre el segundo reloj y sobre algo que te va a incomodar bastante, y es que ese terremoto va a seguir creciendo dentro de tu memoria cada año que pase, y va a durar más, y va a sonar más fuerte, y vas a jurar con absoluta honestidad que lo recuerdas bien, mientras tu propio cerebro lo reescribe despacio y sin avisarte. Y esa es la parte que a mí todavía me deja despierto, porque llevo semanas leyendo sobre esto y entiendo perfectamente cómo funciona el mecanismo. Y aún así, no tengo ninguna manera de saber cuánto de lo que recuerdo de mi propio susto ocurrió de verdad y cuánto lo escribió. Después mi cabeza para poder contármelo mejor, y sospecho que a ti te está pasando exactamente lo mismo con el tuyo.